¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de 10 en 10, más allá del empresario, en donde cada 10 días estamos entrevistando a una persona líder en su comunidad y les traemos aquí para entrevistarlos. El día de hoy estamos con César Gonzalo. ¿Cómo amigo, estás? Muchas gracias por recibirnos, amigo. Mi buen Valerio, ¿cómo estás? Un gusto, al Sí. contrario, muchísimas gracias por acercarte aquí para platicar. Fíjate, empezamos la semana pasada queriendo platicar y hoy nos reunimos, ¿no? Ah, sí, de volada, como deben ser las cosas, así. me gusta que Qué me lindo. atiendan, nomás que, acuérdate que yo he platicado contigo que eres muy norteño, más bien, Ah, no que no soy quiero hablar. un Eres muy norteño nor- sin ser norteño, sin ¿no? ser norteño. Sí, ¿sabes? Porque eres muy fácil Muy directo. de tratar, de hablar y todo. Hemos coincidido en varias cosas. Sí, sí. Lo primerito que me gustaría saber, mi César, bueno, pues, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Te platico, mi querido Valerio. Bueno, afortunadamente tengo la fortuna de ser empresario desde hace 8 años. Tengo un par de socios, Alfredo Mezco y José Carlos Campos, y tu servidor. Montamos un negocio de facturación electrónica para Colombia. No facturero. Tenemos un software que se llama Facturatec que trabaja para Colombia. Hace más tiempo empezó esta historia, pero hoy en día, desde hace 8 años, estamos en Colombia. Somos la marca número 2 de 81 marcas en Colombia, Ok. viniendo desde México, lo cual pues, es muy meritorio porque las otras marcas con las que competimos son marcas que se dedicaban a otra cosa en Colombia y tienen posicionamiento de 25 o 30 años, ¿no? Nosotros metimos así como sin que nos vieran, gracias a que afortunadamente aquí en México la migración de los documentos electrónicos es desde el 2010, ya tenemos 15 años en esto y en Colombia empezaron apenas hace 7 años. Okay. Entonces, pues nosotros ya teníamos expertise, en Colombia no. Para cuando la competencia se enteró de qué se trataba este asunto, pues nosotros ya teníamos avanzado el camino aquí en México y pues fue acomodarlo a la legislación colombiana y listo. Ok, por eso es que constantemente estás de viaje, ¿no? Viajando a Colombia, exactamente. Yo viajo 5 veces al año a Colombia, viajes de 3, 4 semanas, porque pues allá está la papa, ¿no? Sí. Y pues hay que ir, no queda de otra. Me caes mal, ¿Por qué? ¿Por porque te envidia? digo que te la pasas a todo dar. Vamos a trabajar, pero es que es un país muy bonito, es un país que te recibe con los brazos abiertos. Fíjate, hay una cosa bien bonita de Colombia. No hay dos culturas en toda Latinoamérica más parecidas que la mexicana y la colombiana. Somos muy parecidos y no es casualidad. Lo que ves es que los colombianos crecieron viendo programas de televisión mexicanos, viendo telenovelas mexicanas, viendo noticieros mexicanos, escuchando música mexicana, pero desde hace muchos años. En Colombia, por ejemplo, son ídolos así indiscutibles. Vicente Fernández, José Alfredo Jiménez, Alejandro Fernández, no sé, muchísimos músicos mexicanos de música tradicional. Los Tigres del Norte son un trancazo allá. Y aparte, la televisión, el Chavo del Ocho, se hace en toda Latinoamérica, las telenovelas. Entonces, los colombianos crecen empapados de la cultura mexicana. Entonces, cuando tú llegas de a Colombia y dices que eres de México, ya tienes avanzada la mitad del camino. La gente los quiere. Ya si tú eres un burro y echas a perder todo eso, pues ya no te quieren. Pero si le haces las cosas bien y además llegas a ayudar a la gente en Colombia, como hicimos nosotros, pues la verdad es, no nos hemos ido a vivir a Colombia porque de verdad nuestra familia está aquí, pues extrañaremos mucho, si no ya estaríamos viendo ya. Nos encanta ir. Ok, oye, ahorita que entré, pues vi gran cantidad de personas trabajando. Todos están aquí y están haciendo el trabajo para la gente de Colombia. Fíjate que aquí en México tenemos 75 empleados, aquí en este corporativo, y en Colombia tenemos 800 distribuidores colombianos que en algún momento invirtieron una licencia de distribución de nuestro producto, de nuestra marca, y ellos son los que atienden, hoy en día tenemos 190,000 usuarios en Colombia, atienden a los 190,000 usuarios desde su posición como distribuidores, ¿no? En nuestra empresa es muy bonito decirlo, pero prácticamente 900 familias dependen de las decisiones buenas o malas que tomemos mis socios y yo, y entonces es muy satisfactorio, ¿no? Pues bueno, esa es hasta una parte, ya sabes que yo me dedico un poquito a la labor social, es una parte de también labor social generar Claro. empleos y trabajo para la gente. Claro, porque fíjate lo que hicimos en Colombia con este esquema de licencias de distribución, que ese lo aplicamos aquí en México. Ya te contaré un poquito más de mi historia, porque uno de mis socios fue el que lo diseñó, pero lo aplicamos primero en un corporativo aquí en México. Este esquema le permite a una persona que puede ser un contador, o puede ser un ingeniero, o puede ser una persona que tenga experiencia en ventas de lo que sea, o hasta amas de casa, le permite invertir en un negocio en el que le está resolviendo la necesidad a una persona
en un momento de transición en un país. No sé si te acordarás en el 2010 cuando nos tocó el cambio de la factura electrónica en México, por supuesto, que fue un parto. O sea, muchas empresas decían, no, pues tengo 50 años haciendo cosas en papel, ¿cómo van a cambiar todo ahorita? En Colombia es igual. Y entonces la gente está emproblemada, la gente lo ve como un problema, como una complicación para su negocio. El que llegue un distribuidor, en lugar de tener que meterte una página y comprarlo, el que llegue un distribuidor le diga, no se preocupe, yo lo voy a acompañar, porque yo me convertí en distribuidor, yo le ayudo, le facilita las cosas a esta persona porque no trata con una página en internet, trata con un contribuyente que entiende lo mismo que él está sufriendo y que entonces le va a apoyar. Y además, como la comisión es recurrente, el contribuyente sigue recibiendo la atención de este distribuidor, que no nada más le vende, sino que lo atiende durante el proceso de migración. Ya después lo deja de necesitar, ¿no? Pero sabe que va a estar ahí si necesita algo. Entonces sí es una labor social muy interesante. Para que te des una idea, cuando llegó el COVID, que mientras en Colombia las empresas estaban quebrando y cerrando, nuestros distribuidores estaban vendiendo. Estaban generando ingresos para su familia y ayudando a empresas que como tenían tiempo, porque pues no tenían clientes y eso, mientras se pusieron en orden. Entonces sí, ha sido muy bonita la labor. Qué padre. Oye, el otro día vi ahí un reel tuyo, pero lo primero que por lo que te quería entrevistar, además de esto que me interesa mucho, y ya platicamos por qué, ¿eres comunicólogo? ¿Llevas años? Soy comunicólogo y mercadólogo, efectivamente. Tuve la fortuna de nacer con esta facilidad para hablar y no callarme, que a veces te meten problemas. Que a veces nos meten, a veces nos meten problemas de chavito, pero pues yo sabía desde muy joven que iba a ser o abogado, fíjate, o comunicólogo. La carrera de comunicación todavía no existía. O sea, yo quería dedicarme a los medios o ser abogado. El derecho, ya casi llegando a terminar la preparatoria, tuve la mala fortuna o buena fortuna, no sé, de ir a ser parte de un juicio que aquí en México no son como en las películas, sino son diferentes. Y me tocó ver cómo una señora tuvo que comerse el dolor de que, sin ser culpable, pues tuvo que asumir por un error administrativo legal que la culpara, ¿no? Y entonces ahí fue cuando dije, mis papás me educaron muy bien. A mí me toca defender a un criminal y profesionalmente tengo que defenderlo, pero no voy a poder. Entonces dije, no, derecho no, ahí muere. Y me fui a comunicación. Ya había nacido la carrera, tenía poco tiempo, y me fui a comunicación en mercadotecnia. Tuve la fortuna de estudiar durante todo ese tiempo, pero yo empecé a trabajar incluso desde antes en una agencia de publicidad. Yo tengo la fortuna de escribir muy bien y empecé a escribir guiones, empecé a escribir guiones para publicidad, guiones para programas de radio. Yo, sin estar todavía en radio, en la preparatoria, escribía guiones para programas de radio, escribía guiones para un programa que se llamaba Las Intimidades Colectivas, que estaba en CFM hace muchos años, para la gente de Puebla lo ubicará bien. Yo escribía los guiones para un programa como cómico, yo escribía los guiones. Después, con eso mismo, tuve la oportunidad de empezar a entrar en radio, incluso sin haber empezado la carrera. Entonces, cuando yo entré a la carrera, yo ya trabajaba en radio. Y durante toda la carrera estuve trabajando en radio y en televisión, en publicidad, en la agencia de publicidad en la que digo que estaba, dirigiendo campañas publicitarias ya. Yo dirigía campañas publicitarias de políticos a los 18 años. Hasta llegaban y, bueno, ¿qué más? Este chavo, y todos, ¿es chavo? Sí, no. Oiga, pero no va a poner mi carrera. Tranquilos, este güey ya tiene 5 años de experiencia, tranquilos, ¿no? Entonces, eso me dediqué todo el tiempo. Pero en la radio, seguí con la radio, combinando todo, y después, solito, sin querer, Patricio Zorrilla, le mando un saludo, el dueño en ese entonces era Grupo Soma, hoy es Grupo Ultra, que era dueño de Ultravisión y de Ultra 92.5, la estación de radio aquí, me llevó a administrar. Yo ya había llevado gente a mi cargo, tanto en Ultra como en la agencia de publicidad, y me llevó a dirigir una parte de Ultravisión, que era una empresa de televisión de paga que antes existía nada más aquí en Puebla. Afortunadamente nos fue muy bien, y de ver nada más en Puebla y en Veracruz, de repente ya había Ultravisión en 8 ciudades, ¿no? Y yo dirigía 3 de los departamentos, eran producción, era publicidad y era mercadotecnia de Ultravisión. Después ya dirigí el corporativo de Ultravisión, y ahí fue cuando me moví, fueron 10 años de eso, de ahí fue cuando me moví a los documentos electrónicos. Ok. Pero mientras tanto, durante todo este tiempo, a la fecha, yo no he dejado de estar al aire en radio. Tengo 29 años ininterrumpidos de estar por lo menos con un programa unitario a la semana al aire, ¿no? Porque es mi hobby. O sea, todo el mundo me dice, el antidoping, el que tengo de deportes, cumplió 25 años el año pasado.
¿Y qué? ¿Cuánto ganas de eso? Nada. Sí. ¿Por qué? Porque es mi hobby. Por no dejar de hacer radio. Nada más. Para que no se me olvide, quiero retomar. No quisiste ser abogado porque tenías que defender algo que a lo mejor no estaba de acuerdo a tus valores. Es correcto. Eso me frenó de ser abogado. Okay. Y hubiera sido un buen abogado, pero... No lo dudo. No, la verdad no. Dije, me va a tocar en algún momento y como profesional voy a tener que hacerlo. Sí. Pero, no, híjole. Es que eso es muy importante porque de repente hay veces que yo veo así gente, amigos conocidos o que los veo haciendo cosas que digo, es que él no es así y lo tiene que hacer por compromiso. Esto es profesional. Un abogado tiene que defender a veces a gente sabiendo que es culpable, incluso diciéndole, pues declárate culpable porque eres culpable. Sí, claro. Pero es su trabajo y él como profesional tiene que defenderlo, si no, ¿quién defendería a los presuntos culpables? Por ejemplo, porque no todo el mundo a lo mejor parece que es, ¿no? Sí. Y él tiene que defender. Eso, por ejemplo, yo lo respeto mucho de los abogados, claro. se los admiro, pero yo no hubiera podido. Sí. Y la otra es, ¿en qué estaciones estás? Porque yo sé que lo haces. Ajá. Y ahorita me regreso un poquito al reel de que nos mandaste, pero ¿en qué estaciones estás? ¿Qué días? ¿Qué horas? En 92.5, Ultra es 92.5, okay, los sábados a las 12 del día. Probablemente nos movamos en las noches los martes, porque pues quiero volver a jugar golf los sábados, que no he jugado golf por el programa durante mucho tiempo. Antes jugábamos a las 2, entonces me daba tiempo de ir al programa y jugar a las 2, pero como jugamos temprano ya no me da tiempo. 92.5, durante todo este tiempo 92.5, estuve en 98.7 antes en otras estaciones, pero la anterior estuve en 92.5. ¿Y de qué temas hablas ahí? Y en Facebook, porque hoy en día las redes sociales también te dan esa ventaja. A mí me escuchan, por ejemplo, y me ven a través en Facebook, gente de Holanda, Alemania, mexicanos que viven allá en Estados Unidos, en Indianápolis, en muchas ciudades, porque transmitimos a través de Facebook Live también, y entonces, pues tienes un mercado mucho más amplio y puedes transmitir el día que quieras, dejas grabado la transmisión y lo puedes ver está ahí en Facebook 30 días, lo puedes ver, si no tienes tiempo de verlo, lo ves mañana, excelente. Lo ves pasado mañana. Vamos a empezar también con un podcast a través de Spotify, para que también lo puedas nada más escuchando, porque tampoco es que estemos tan guapos para que nos estén viendo necesariamente, pero es la labor esta de seguir comunicando. ¿De qué hablamos? Pues de todos los deportes. Esa es una característica del programa que en Puebla nunca lo hubo. Nosotros hablamos de todos los deportes. De hecho, del fútbol mexicano hablamos 10 minutos. Del Puebla hablamos 1 minuto. Nosotros hablamos del fútbol internacional. Fútbol americano, cuando hay NFL es la parte más fuerte. Fútbol americano, béisbol, básquetbol, tenis, automovilismo. El deporte que me digas, cuando hay olimpiadas, pues todo hablan de eso. Qué padre. Todo lo olímpico. Habrá que escucharlo. Ahí vamos a poner un cintillo para que te vean o te escuchen y cuando te cambie lo que utilizamos. Y en Facebook está como @elantidoping, ahí si lo quieren checar, ¿no? Ok, también lo ponemos. Bueno, pues viene la parte en donde pues ya no sé si será bueno o será malo que nos conocimos, porque nos conocimos jugando golf. Nos conocimos jugando el fin golf de semana y contigo me decías que tú eras de la primera, o sea, que realmente eras un buen jugador. Fui un buen jugador un tiempo. Fíjate que yo entro al golf de casualidad. Toda mi vida hice deportes, jugué todos los deportes había por haber. Mi papá era como Sport Billy y me enseñó todos los deportes y pues lo traía genético. Entonces yo jugué en ligas de todos los deportes, fútbol, béisbol, básquetbol, tenis, fui campeón nacional de racquetball, squash, jugué fútbol americano incluso, y ya cuando me casé y todo, jugaba fútbol 7, era un deporte que me gustó mucho porque era muy ágil, ¿no? Y me rompieron el tendón de Aquiles. Ok. Entonces, cuando yo ya me había roto hace unos años antes el ligamento cruzado posterior de la misma pierna y me rompen el tendón de Aquiles jugando, una barrida espantosa. Y entonces fue cuando dije, espérate, ya estuvo bien con el foot, ya fueron 2 lesiones serias. Y Jorge Castán, mi compadre, que lo conoces, me dice, oye, compadre, pues vente a jugar golf. Y escucha, porque es importante que lo escuche. Yo le decía, compadre, el golf es para totos. O sea, a mí me aventaban una pelota a 85 millas y yo estaba parado con un bat y tenía que batearla. Esa pelotita ni se mueve, ahí está quietecita. Y para gente grande. Y además, todo el mundo con sus camisitas polo y su ropita toda de... se me hace muy ñoño, compadre. Vente, güey, el doctor te recomendó, después de una recuperación terrible de 8 meses en muletas, el doctor te recomendó que caminaras y este deporte caminas mucho, caminamos 7, 8 kilómetros y yo... Pues órale, vamos a ver. Mira, vente, le pegas unas bolas y ves qué onda, ¿no?
Ahí me llegué a las fuentes, le pegué y de repente sí le pegaba, ¿no? Desde el principio, porque la gente no lo entiende, pero la mayoría de la gente a la que pones a pegar una bola de golf, no le pega. Es... y no le atinan. Yo le empecé y le pegué y decía, ahora con este fierro, y le pegaba y dije, mira, pues sí le atinas. Yo, pues sí. Y entonces Gastán, muy, muy bravo, me dice, mira, vamos a subirnos al campo, ya vi que sí le pegas. Y digo, nunca he jugado, güey. Sí. No es lo mismo, no hay nadie ahorita en el campo, vamos a pegarle. Me volteó al campo y me dice, ahora vas a agarrar que es el driver, que es el bastón más largo, le vas a poner la pelotita en este tee, y le pegas a ver dónde sale. Dije, pero no le voy a atinar, güey, este sí está más largo, tú pégale, cabrón. Pues como dice, este swing es el más parecido al del béisbol, me dijo, ese swing es porque es el está más acostado. Pues ahora la iba. Total que le hago el swing y ¡pum! Y le pego la pelota con el sweet spot, que es la parte del centro del driver, de la cabeza del driver, y sale la bola en el hoyo, una de las fuentes, no sé, vuela 200 yardas. La primera bola que pego en un campo de golf. Y en ese momento entendí por qué esto es un vicio. Sí. Se te llena el cuerpo de adrenalina, así de... al ver que tú hiciste volar una pelota el largo de 2 canchas de fútbol, güey. O sea, son 2 canchas de fútbol lo que hiciste volar una pelotita. Y tú así de... Dije, a ver... Obviamente con los fierros es más complicado y en el pasto y todo, porque no estás en el tee. Nos fuimos al campo, total que no lo hice tan mal, ¿no? Dije, no manches, compadre, pues sí me gustó, pues órale. Entonces me metí a las fuentes. Y pues obviamente eres handicap 30 porque estás empezando, pero Gastán es muy bueno enseñando, como amigo mío, y bueno. Llegué a ser, en un año de jugar golf, de handicap 30 a handicap 12. Sí, no me inventes. O sea, en un año, con clases también me dio clases Pablo Romero, que era el profesional de las fuentes en ese entonces. Unas cuantas clases más lo que Gastán me ajustaba, en un año bajé de 30 a 12. Y jugaba con ese grupo que tú conoces como los de primera, que son el Pámpano, Juan Carlos Hidalgo, Taja, Charlie Díaz, estaban los 2 Irigoyen en ese entonces, estaban otros amigos míos. Tenemos un grupo muy padre, ¿no? Después nacieron mis hijas. Y cuando ya me metí a este negocio fue cuando tuve que dejar el golf, porque cuando al principio tomamos el negocio de Facturatec, dejé de jugar de golf 3 años. Claro. De plan así de cero, de no me daba tiempo de nada, ¿no? Y después, pues, por los viajes, juego mucho menos que antes y hoy ya no soy el handicap que era, pero en eso sí, por eso en ese club tengo desde el 2004, o sea, tengo 21 años en las fuentes. No puedo dejar de hablar contigo de NFL. O sea, tienes que decirnos, o sea... Y lo malo, bueno, o lo bueno es que le vamos a los 49. Los dos vamos a San Francisco. Andábamos sufrimos, le digo, como se sufrió y se ganó, pero bueno, pues a ver, coméntanos. Pues es que tenemos un hospital, caray. El Super Bowl. Ahí podemos, digo, sé que está muy difícil que pasemos, pero ¿te imaginas que fuera en Santa Clara con tu equipo el Super Bowl? Ese estadio es padrísimo, ¿has ido? Sí, fui. Tuve la suerte de ir 2 veces, una a ver a San Francisco y otra a ver a Brasil contra Colombia en la Copa América. Muy difícil predecir. Yo creo que valimos gorro. O sea, yo creo que es muy difícil volver a ganar porque todos los juegos nos tocan. Volveríamos a ser locales hasta el Super Bowl. Primero vas contra Seattle, que Seattle nos hizo pomada en nuestro estadio. Imagínate ir a ganar Seattle. Sí, hombre. No. Aunque es divisional. Aunque es divisional. Y frío, ya jugamos con frío en Filadelfia. Entonces, los juegos divisionales, para los que no les gusta el fútbol americano, son como los clásicos. O sea, un América Chivas, el América muchas veces ha ido en primer lugar y el Guadalajara viene en último y le gana el Guadalajara al América, ¿no? Claro. O viceversa. Entonces puede pasar todo en un divisional, pero... ¿Tú quiénes ves en la final del Super Bowl? Pues ahí decían que era Bills uno de ellos, ¿no? Y los otros los Patriotas. Pero yo veo en la americana Denver y en la nacional a Seattle. ¿A Seattle? El Super Bowl lo veo Denver-Seattle. Es complicado, pero bueno. ¿Cómo ves la economía nosotros versus Colombia o nosotros en el año? Fíjate que sorpresivamente, cuando empezamos con el negocio en Colombia, únicamente conocíamos Medellín en ese entonces. Medellín es una ciudad increíble, ¿eh? Es una ciudad preciosa, sobre todo la parte del poblado. Haz de cuenta que agarraras Polanco y lo multiplicaras por 10 de tamaño, y esa es la zona del poblado en Medellín. Es padrísimo. Muy bonito. Y después fuimos conociendo por la misma necesidad de negocio todo Colombia. Y es sensacional el país. Para empezar, es un país verde. Cuando yo regreso a México, siempre que vengo de Colombia, digo, ay, esto está bien seco, güey. Aunque sea temporada de agua, de todos modos dices, no manches, allá todo es verde, vegetación verde, verde. Entonces todo es increíble. Respiras un aire muy diferente porque pues todo es vegetación.
Hay ciudades que son muy dispares unas de otras. Por ejemplo, Cali, las tres principales son Cali, Bogotá y Medellín, son muy diferentes unas de la otra. La gente en cada ciudad es muy diferente, con muchas cosas en común. Pero luego hay ciudades como Pereira, como el eje cafetero, luego te vas al norte, donde están Cartagena y Barranquilla, o te vas al sur, donde hay mucha gente, por ejemplo, de color. Hay zonas en Colombia con muchísima gente de color. De hecho, por eso las selecciones de fútbol de Colombia, la mayoría de las veces, la mayoría son negritos, porque la gente de color en Colombia es muy normal, sobre todo en las zonas de costa, ¿no? O sea, aquí en México es raro encontrarte gente afrodescendiente. En Colombia es muy normal encontrarte gente afrodescendiente. Entonces es un país muy diverso, muy diverso. Y cuando la primera vez que fui, pensé, nos sentíamos como que muy superiores México a Colombia. O sea, en mi percepción decía, uy, no, Colombia nos lo vamos a comer, ese país está chiquito y no sé qué. Para empezar, no es chiquito. Para empezar, Colombia tiene 2 litorales. Es el único país de todo Sudamérica que tiene salida al Pacífico y al Atlántico. Sí. O sea, el Caribe. Igual que México. De hecho, es el único en Sudamérica. Y luego está pegado a Panamá, que a fin de cuentas pues es por donde cruza todo el comercio, a menos que ya por fin quede el tren interoceánico en Tehuantepec. En Panamá es donde cruza todo de océano a océano, entonces es muy rico en ese sentido económicamente. Y las ciudades están muy bien establecidas. Obviamente hay mucha diferencia económica, ya sabes, mucha polarización económica como aquí, que hay gente muy pobre y hay gente muy rica, igual que toda Latinoamérica. Pero de Latinoamérica es el país de los más pujantes. O sea, te vas hasta... Si tú comparas, por ejemplo, los problemas económicos que ha tenido Argentina durante tantos años, a pesar de que llegó a ser el país más rico de toda Sudamérica, incluso de toda América por la plata y todo, y todos los problemas que ha tenido que pasar Argentina fuertes, te ves a la historia de Chile, que también les tocó la dictadura aquella de Pinochet, todo este asunto, vas subiendo todo Sudamérica y te vas encontrando que el país que mejor ha estado históricamente, a pesar de toda esta problemática que tuvieron de los cárteles fuertes, cuando estaban el del sur con los Rodríguez y el de arriba con este cuate, Pablo Escobar, es un país que a fin de cuentas ha permanecido estable económicamente y hoy es muy fuerte económicamente, Colombia. Entonces, si a mí me preguntaras, oye, ¿hacia dónde volteo para invertir? Pues volteen hacia Sudamérica, está bien interesante, claro. Economía en México. ¿Qué pienso de la economía en México? Fíjate que... Un aumento del salario del 10% al salario mínimo, ¿eh? En Colombia lo subieron al 23%. Okay. En México, el tema es que desgraciadamente no entienden a los empresarios. El empresario es el que genera el dinero en el país. Y la masa de la gente cree que el dinero lo genera el gobierno. Ni este gobierno ni los anteriores gobiernos han generado dinero. El dinero lo generan las empresas. Cuando tú tienes como enemigo a los empresarios por los que los consideras de derecha, los consideras fifís, los consideras pudientes y haces que la gente se polarice y piense lo mismo y entonces la gente que no es empresaria ve a los empresarios como el fifí que los explota y en lugar de ver a la que es a la persona a la que le está dando trabajo y dinero para que coma su familia, esta polarización es muy conveniente para los gobiernos, pero económicamente afecta mucho. Subir el salario mínimo sin hacer un acuerdo previo con los empresarios termina afectando porque pues, son costos. O sea, la nómina normalmente en las empresas del volumen, por ejemplo, de la nuestra y de otras, la nómina es el costo más alto. Si tú tienes 3 empleados, quizá no, pero si tienes de más de 10 empleados, la nómina es un costo alto y te lo suben 10% sin consultarte, sin ver que actualmente no hubo crecimiento, porque el crecimiento fue de 0%, que tú estás ganando lo mismo que el año pasado y a ti te están subiendo, te tienen que subir los costos de tus insumos, claro, los proveedores, porque tienen que pagarle más empleados, pues eso va a generar un problema, ¿no? Afortunadamente no fue como en Colombia, que subieron el 23% el salario mínimo. Imagínate que los mismos trabajadores en Colombia protestaron, porque ¿qué crees que sucede cuando subes el 23% del salario mínimo en las empresas? Pues van a subir todas las demás cosas. Deja además de eso, despidos. Bueno, van a despedir. Ya no me alcanza. Claro. Y entonces el empresario dice, oiga, ¿pero por qué está corriendo gente? Pues porque no me alcanza. Sí, yo tenía... O sea, yo no tengo una fábrica de dinero aquí en la que diga, bueno, ráscale más y entonces ya pago fíjate, el 23%. Si me sube el 23% el salario mínimo, me sube el 23% mi costo principal, que es la nómina. ¿De dónde saco si yo no estoy vendiendo más que el año pasado porque no hubo crecimiento económico para sacar un 23% de mi costo principal? ¿Qué hacen los empresarios entonces? Pues corren gente, se deshacen de gente que no considera indispensable y entonces la gente misma en Colombia está protestando diciendo no,
Y le dicen a los empresarios, a mí no me suba, a mí déjeme como estoy, pero no me corra. Porque eso es cuando un gobierno, desgraciadamente, no consulta con la base empresarial cómo está la situación, cómo le están pasando, con las confederaciones, y tomas decisiones arbitrarias por ser populista. Porque eso es ser populista. Lo que quiere es que me aplaudan los de abajo, que son los que son más, pero los que sostienen a los países, a fin de cuentas, somos los empresarios, claro. Y esos que se aguanten. Pues termina pagándola el pueblo sin darse cuenta, ¿no? Amigo, pues conclusiones para esta entrevista, ¿qué te parece? Pues nada. Antes que nada, gracias por recibirme con tanta rapidez. Con gusto. Pues nada, mira, primero que nada, 2, 3 cosillas. Primero, después yo te tengo que entrevistar a ti, ¿eh? Claro que sí. A lo mejor tu mismo podcast, porque la gente normalmente sabemos de lo que tú nos preguntas, pero pues no sabemos de ti. Sí, con mucho gusto, abierto. Segundo, yo sé que este programa lo ven empresarios, ¿no? A fin de cuentas, no creo que lo vean otro tipo de gente, porque a fin de cuentas este grupo al que está dirigido. Seamos pacientes los empresarios en México. Vienen etapas complicadas de reacomodo de muchas cosas, pero yo les recomiendo que siempre pensemos en lo que estamos haciendo por los demás. A mis empleados siempre les digo, a ver señores, ustedes tienen que entender que no solamente vienen aquí todos los días a ganarse el dinero para que sus familias coman. Ustedes vienen aquí todos los días a ayudarle a otro grupo de personas que tienen una necesidad y que ustedes les están ayudando. Si ustedes se van, si los empresarios en México, los trabajadores en México, salimos de nuestro lugar de trabajo con la sensación de que hoy hice algo bien por alguien más, es decir, mi labor puede ser muy simple como contestar un teléfono y hacerlo de la mejor manera y ayudarle a solucionar a alguien algo, o escucharlo por lo menos, tengo que hacer consciente que estoy ayudando a alguien a resolver una necesidad. No vengo a hacer dinero nada más. En las empresas, cuando tú vas a un lugar de servicio o hablas por teléfono en un lugar de servicio en Colombia, la gente dice, esta gente o de plano está muy de buenas o tienen muy claro el tema de el ser para los demás. O sea, el servicio es ser para los demás. Aquí ya, en cada lugar al que vas, a menos que sea un restaurante caro, ya siempre están de cara, o sea, todo el mundo está de malas. Pues si no quieren trabajar en serio, renuncien, no trabajen. Pero yo les recomiendo que piensen en, estoy ayudando a alguien en lo que estoy haciendo. Y si todos pensamos así, y cuando se va la persona, muchas gracias, oye, me ayudaste mucho, esa satisfacción, valorémosla, hagámosla propia. Y lo mismo los empresarios, cuando veamos que las familias de nuestros empleados está yendo bien, que nuestros clientes están satisfechos, porque ya nos volvimos una sociedad que nada más está pensando en esto. Sí. Y entonces los negocios, cuando nada más están hechos para ganar dinero, tarde o temprano terminan encontrándose en una situación en la que ya no nos satisfacen y entonces ya nadie está satisfecho y terminas perdiendo clientes y ni cuenta te das, porque todo el mundo está de mal, todo el mundo está nomás buscando la lana y se acabó. Y en el país, si en general hiciéramos eso, seríamos una economía mucho más fuerte de lo que somos fuerte, pero este país tiene un potencial para ser es enorme. Una economía brutal y no lo somos por eso, ¿no? A veces nosotros, bueno, no hablo de nosotros, pero a veces algunas personas no lo dejan crecer, no sé si no quiero incluirme, pero bueno, me incluyo, no lo dejamos crecer como debería de ser, pero sí, la verdad es que yo que llevo 15 años en Puebla, que estoy feliz de estar aquí, de repente digo, hijo, estos cuates no tienen el servicio. No tienen. A veces yo hablo un poquito del norte porque allá fue mi experiencia y digo... Es más frontal, la gente es más frontal en el norte que aquí, eso es un hecho, ¿no? Pues muchas gracias, mi querido César. Valerio, lo que él es César Gonzalo de Facturatech, estaba en Colombia, juega golf, está en el radio. A cualquiera que vaya a ir a Colombia y necesite tips, me escribe, yo ahí les recomiendo. Muchísimas gracias nuevamente por recibirme, amigo. Un gustote, amigo. Un gusto saludarnos, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego.